Quiero que me pongan un puntito en el chat solamente para saber que todos me pueden escuchar y me pueden ver bien y que pueden usar el chat de Zoom. A ver si es que cumplimos con esas, con esas pautas. Veo solo dos puntitos. A ver, quiero ver por lo menos 30. Antonio, me mandas un aplauso. Muchísimas gracias. Me siento bastante aplaudida. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Sé que por ahí hay varios que quizás están viendo el fútbol de lado, pero les prometo que esta conversación va a estar bastante buena y que les vamos a entretener al igual que Brasil y Argentina. Yo soy Cristina Elías, soy CEO de Colectivo 23. Estoy encantada esta noche poder moderar o participar en realidad en esta pequeña conversación con Dafne Ignacio, o Nacho como algunos le decimos. Eh, y antes de arrancar, quería saber quiénes de acá han ido a un evento de Colectivo 23 antes, es su primer evento. Pónganme un puntito en el chat si es la primera vez que se suman a un evento nuestro. A ver cuántos nuevos tenemos. El otro día estábamos viendo en nuestro CRM y tenemos como, no me acuerdo cuántas miles de personas que han ido como a 3 eventos de nosotros en los últimos 12 meses, así que creo que hay bastantes eventos buenos. ¿Se cortó el internet o me escuchan bien? ¿Sí? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, buenísimo. Ok, entonces veo que tenemos a varios que han ido a eventos anteriores. ¿Por qué les pregunto esto? Solamente les quería comentar que nosotros en colectivo tenemos eventos de este tipo todos los meses. Este mes nos toca hablar sobre growth con Daphne Ignacio, que ahora les voy a presentar. Pero les recomiendo muchísimo que nos sigan, que estén atentos ahí a sus correos, porque nosotros siempre les vamos a estar avisando de las cosas que vienen, ¿sí? Entonces vamos a arrancar la noche. Con eso voy a la siguiente lámina. Les quiero dar la bienvenida a lo que no es un panel. Espero que si hago bien mi trabajo y Dafne e Ignacio me lo permiten, va a ser más un fireside chat. Justo acá con Frank del equipo estábamos riéndonos de cuál es la diferencia entre un panel y un fireside chat. Creo que la principal diferencia es que un panel es un poquito más estructurado, un poco más como que protocolar, y más bien un fireside chat es una conversación, ¿sí? Entonces, acá lo que les invito a todos, si es que pueden prender justamente sus cámaras, hay una razón por la cual en Colectivo 23 nosotros hacemos este tipo de espacios en Zoom y no en webinar Zoom, ¿no? Y es porque nos gusta ver quiénes están acá conectados, cuando hagan preguntas que los podamos ver. Es algo que nos permite interactuar con ustedes, que es algo bastante importante para nosotros en Colectivo 23. De hecho, cuando diseñé junto con un equipo hace ya más de 5 años la metodología de enseñanza de colectivo, una de las cosas que siempre dijimos es, no importa, o sea, no importa si es que tienes al mejor que te enseña o el mejor contenido, si es que no hay interacción, ¿no? Si es que no hay preguntas, no hay como que una manera de poder interactuar y poder aplicar lo aprendido. Así que nada, prendan sus cámaras, los que puedan, y también usen el chat. Constantemente esta noche yo voy a estar mirando el chat, voy a estar ahí viendo si nos ponen preguntas, que vamos a tener un espacio para preguntas al final, así que sean lo más interactivos posibles. Así que vamos a ir con la primera pregunta que tengo para ustedes. Dafne e Ignacio, voy a pedir también que respondan. Voy a pedir que pongan en el chat ahorita de dónde están conectados. ¿Están conectados desde su casa, desde la oficina, desde un taxi en camino a su casa? Cuéntanos actualmente dónde están sentados. Y si nos quieren decir incluso en qué país, en qué distrito, a ver, tenemos oficina, casa, a ver quién es más. Casa, oficina, uf, creo que esa es ahora más común, ¿no? Que nuestras casas se vuelven nuestras oficinas. En casa, en Ciudad de México, tenemos a Daniel que está en Monterrey en casa. Tenemos a Rembrandt, que está en Ciudad de México, pero no sabemos si estás en casa o no. Ok, Ignacio, Dafne, ¿nos quieren contar dónde están conectados? O fácil no nos quieren decir, está confidencial la situación. Ignacio, tú Claro. estás en casa, ¿no? Yo estoy en casa, sí. Ah, ya, muy bien. Ok, Casa. buenísimo. Muy bien, los dos en casa, perfecto. Ok, ¿ya vieron lo fácil que es usar el chat? Muy fácil, se han dado cuenta que lo leemos, así que nada.
Rápidamente, les quiero contar un poco sobre Colectivo 23 para quienes no han sido ya pasajeros con nosotros. Pasajeros es a quienes llamamos nuestros estudiantes. Somos una escuela ejecutiva con presencia en toda Latinoamérica. Tenemos estudiantes desde México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. De hecho, tenemos varios latinos que viven fuera de Latinoamérica que también estudian con nosotros. Y básicamente nosotros lo que buscamos es entrenar y formar aquel talento que sabemos que van a ser los futuros líderes de las organizaciones. Las personas que pasan por nuestras aulas son personas que tienen mucha ambición, mucha hambre por crecer, que están buscando no solamente aprender, pero conocer personas nuevas en el camino, porque sabemos que justamente para poder crecer en nuestras profesiones ayuda mucho el tipo de networking que podamos tener. Entonces, acá pueden ver algunas fotos de unas graduaciones que tuvimos, me parece que fue el año pasado. Creo que la mano izquierda es una grabación que hicimos en Ciudad de México y la mano derecha es una grabación que hicimos en Lima. No veo creo que a la izquierda tenemos AI Tools y Tech Mindset y a la derecha creo que son UX Designers, si es que no me equivoco. Así que eso es. Somos una escuela ejecutiva donde siempre decimos que cada clase no, es una junta de trabajo que no podía ser un mail. ¿Por qué decimos eso? Porque la forma en la cual nosotros enseñamos es altamente didáctica. Por eso este mismo evento tratamos de que sea lo más didáctico posible. Este no es un podcast. O sea, acá Dafne, Nacho y yo no vamos a comenzar a hablar así a solos. Queremos que interactúen, usen el chat, háganos preguntas. Y eso es un poco también un taste de cómo hacemos las cosas en colectivo, ¿sí? Buscamos que realmente sean lo más interactivo posible para que justamente se puedan llevar el mejor aprendizaje posible. Algo que yo siento mucho orgullo liderando colectivo es el clase y el tipo de personas que están enseñando en nuestras aulas. Creo que es bien importante quién te enseña, no solamente por su forma de enseñar, sino cuáles son las historias de guerra que estas personas pueden traerte. Antes, creo que tradicionalmente estamos acostumbrados a tener profesores, ¿sí? En las aulas, personas que aprenden muy bien la teoría, que pueden usar libros de texto, pero hoy en día el mundo está cambiando muy rápido. Hoy en día es necesario tener personas que tienen básicamente mucha práctica y, como decimos, muchas heridas y que pueden compartir esa práctica de heridas con todos nosotros y todas nuestras promociones y nuestras generaciones justamente para poder aprender mejor. Acá en esta lámina ven algunas personas que enseñan en Colectivo 23. Digo algunas porque hoy tenemos más de 200 personas que están enseñando con nosotros, ¿sí? Y que vienen, la verdad, de las mejores empresas de Latinoamérica e incluso fuera de Latinoamérica. Nosotros en Colectivo tenemos tres escuelas. Tenemos la Escuela de Innovación y Diseño, la Escuela de Data y Negocios y la Escuela de Tecnología. Así que si alguno de ustedes está interesado en estudiar con nosotros, nos pueden escribir después y les podemos platicar un poquito más sobre estos programas. Dicho todo eso, voy a dar la introducción ahora sí. Vamos a arrancar. Les voy a dar un intro muy breve a las dos personas que van a ser parte de este Fireside Chat, porque la idea es que ellos se presenten mejor que yo. Primero quiero presentar a Dafne. Dafne actualmente es Senior Marketing Manager en Visa. Además, es Practitioner de Growth Marketing en Colectivo 23. Y Dafne, acá te vamos a hacer un poco de publicherry aparte, porque la semana pasada Dafne, de hecho, escribió un muy buen artículo sobre su historia de dejar Google y apostar por un cambio profesional que quizás era un poco arriesgado y no tan tradicional, pero creo que al final le terminó sirviendo muchísimo. Así que ahí, Frank, nos ayudas poniendo el link del post, porque creo que es una gran historia para compartir. Así que si quieren leer más sobre Dafne, no solamente ella nos va a contar ahora, sino también pueden leer justamente la historia que escribió para nosotros en nuestro blog. También tenemos a Nacho. Nacho actualmente es Senior Marketing Manager en Amazon Music Latam. Él ha sido speaker anteriormente en eventos que tenemos en Colectivo 23. Tuve la gran suerte de conocer a Nacho, creo que fue hace 2 años, puede ya haber pasado, Sí, sí, ¿no? como hace dos Como dos años. años. Sí, hace 2 años. Nos conocimos por un amigo en común que ahora creo que es jurado en Shark Tank, entonces nos presentó y me acuerdo cuando le escribí a este amigo y le dijo, oye, Mauricio, ¿a quiénes conoces en Ciudad de México que son cracks en temas de growth? El primer nombre que me soltó fue de Nacho, así que Wow, nada, estamos súper contentos de que nos vas a acompañar esta noche. al Así contrario. que, no, estamos felices. Así que
con eso voy a dejar de compartir pantalla, voy a pinear ahora a Dafne y a Ignacio para que los podamos ver en grande. Eh, y con eso vamos a arrancar. Así que voy a anclar a los tres, de hecho, para que me puedan ver a mí también. Dame un segundo. Ok, chicos, yo sé que les di una introducción bastante breve. Antes que entremos a hablar sobre growth sin filtros, que sé que es el tema de esta noche, creo que es siempre importante saber quiénes estamos acá y un poco conocer un poco más nuestras historias. Entonces, primero me pueden contar, a ver, Senior Marketing Manager en Visa y en Amazon Latam Music. Está cool, pero exactamente qué significa, si nos pueden contar un poco más. Y ahí les voy a hacer unas preguntas sobre cómo llegaron ahí. Así que... no sé, Dafne, ¿quieres arrancar? Claro. Hola a todos, buenas noches. Antes que otra cosa, gracias por conectarse y bienvenidos. El chat está abierto, pregunten lo que quieran. Y nada, bueno, como les comentaba, yo soy Senior Marketing Manager en Visa. En realidad, de este lado en Visa, piénsenlo como dos caras. Existe el marketing, que es Visa a través de los bancos, y Visa como marca. Yo estoy a cargo de toda la parte de Visa como marca. Puntualmente llevo mucho el brand, no solamente la parte de growth, y es como Visa interactúa sobre todo con la parte de las propiedades que tiene, ¿no? Entonces, a través de los sponsors que tiene con NFL, con FIFA, con Fórmula 1. Entonces, de mi lado hago todas las campañas en las cuales ustedes nos ubican a través de estas propiedades o también dentro de nuestros beneficios, pero sin estar ligado a ningún emisor. Entonces, ese es mi trabajo. Trabajo con todos los equipos regionales de Visa y obviamente enfocada en Latinoamérica, exclusivamente para México. Y nada, un gusto estar aquí. Ya les voy a contar más de la historia de cómo llegué a Growth, pero bueno, hoy en día eso es lo que hago. Gracias, Dafne. O sea, entiendo que si queremos entradas para el Super Bowl, tenemos que llamarte a ti, algo así. Híjole, está difícil. Está difícil. Nacho, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué se hace como Senior Marketing Manager en Amazon Music Latam? Claro, bueno, muchas gracias igualmente, gracias por invitarme, Chris, Frank, la verdad es encantado de estar de nuevo con ustedes. En Amazon, a ver, el título de Marketing Manager o Senior Marketing Manager es bastante genérico y es muy variable dependiendo en dónde estés, en qué negocio y demás. Entonces les cuento un poco de cómo a grandes rasgos está organizado y cuáles son mis funciones. Los negocios en Amazon normalmente están organizados, al menos en los equipos de growth o de marketing, por equipos globales que llevan ya sea ciertos workstreams o canales específicos y después conectan con equipos locales o regionales, que es el caso en el que estoy yo. Yo estoy en el equipo de growth de LATAM, de Amazon Music. Amazon Music sí que es el servicio de streaming de música de Amazon. Y bueno, la verdad es que 100% enfocado a growth, ¿no? A estrategias de growth. En particular, mis funciones son llevar workstreams o, digamos, planes de trabajo en conjunto con los otros negocios o lo que llamamos los 1P partners dentro de Amazon, por ejemplo, Prime o Alexa o Prime Video o, pues sí, ¿no? Los otros negocios, porque tenemos realmente muchas formas de trabajar en conjunto. De entrada, en Amazon Music es un poco complicado de explicar, pero lo hago rápidamente. Tenemos 3 tiers de producto, así como en Spotify está el Premium y el Free. Nosotros tenemos lo mismo, pero en medio tenemos otro que se llama Amazon Music Prime, ¿no? Entonces es como un in-between en donde tiene otro tipo de features y está incluido también Visa Prime. Entonces, bueno, este tipo de estrategias del tiering del producto nos lleva a tener workstreams conjuntos con otros negocios y esa es una de mis principales funciones. Y sí, eso es básicamente. Buenísimo. Oye, y algo que acabo de pensar escuchándolos un poco explicar a qué se dedican hoy, creo que una de las cosas que pasa mucho en growth en general es que todo se mide por métricas. Entonces, si tuvieran que decir cuál es la métrica más importante que ustedes de cada una de sus posiciones hoy son embajadores, abogan por, son responsables de, ¿cuál sería esa métrica? No sé si Ignacio, tú quieres empezar. O sea, ¿cuál es la métrica más importante? ¿Suscriptores? Renovaciones, o sea, ¿qué es lo más importante? Sí, la verdad es que no es parece poco creativo mi respuesta, pero literalmente es
year over year growth. O sea, nosotros tenemos una métrica que es, o sea, porque es muy difícil, llevamos muchísimas, ¿no? La métrica que nos resume, digamos, lo más simple es lo que llamamos TAMCs, que es Total Amazon Music Customers, ¿no? Y el year over year growth de esa métrica es la principal. Después se desenvuelven en muchísimas de cada tier, tasa de conversión, los objetivos, etcétera, pero básicamente es esa. En particular, nosotros en la TAM estamos en una etapa de alto crecimiento, ¿no? En el S-Curve, entonces, pues sí, ¿no? Estamos justo en ese momento. Buenísimo. Ya para el próximo evento te molesto para que en vez de usar Spotify use Amazon Music para streamear la canción del inicio. Así que Claro. armaré mi playlist. Además que soy cliente de Amazon Prime, entonces me imagino que algo ahí Sí, debo tener de ya music. tienes. Ya, entonces, ya, tengo que averiguar bien. Dafne, en tu caso, ¿cuál dirías ahorita que sería la métrica o como que el indicador más importante que tienes que ver hoy en tu rol? Mira, puntualmente en Visa es distinto porque está como muy enfocado sobre todo en la parte de branding porque yo llevo Visa como marca. Recordemos que aquí no hay como emisores, pero más bien te platico en general en todas las posiciones que he estado en Growth, siempre, igual que como dice Nacho, no es que no quiera ser creativa, pero literal como la palabra lo dice, el crecimiento y los monthly active users son la métrica principal que miramos, ¿no? Lo que nos interesa obviamente es la adquisición, pero sobre todo también la retención. Entonces, no es que uno sea mejor que otro porque literal se complementan, pero son como los dos KPIs principales. Entonces, los famosísimos mouse son como el pan de todos los días, el CPA también y obviamente el growth month over month, ¿no? Para llegar al goal. Buenísimo. De hecho, es verdad, nosotros en colectivo el año pasado empezamos a implementar una estrategia de marca más, diría como que con más intención, y sí nos pasaba que es difícil medir la marca, ¿no? O sea, ¿cómo lo mides? Es por reputación, al final es awareness, pero ¿cómo mides awareness? Entonces, creo que eso da para un evento en sí solo, de cómo uno puede medir toda la parte de marca que de hecho, creo que es una de las partes más importantes del funnel, ¿no? Porque si no tienes el posicionamiento, si no tienes la marca ahí, eh, eso hace que luego todos los indicadores hacia abajo del funnel sean más difíciles, ¿no? Sean mucho más difíciles de convertir. Entonces, creo que es algo que muchas empresas, especialmente empresas más pequeñas, dejan al lado y probablemente es una de las partes del funnel más importantes. Ok, Y ahí interrumpo dale, un dale. segundo porque no sé si todos los que están conectados sé que les interesa Growth, pero no sé si ya están inmersos en Growth. Entonces, solo Ah, para es que una nos sea buena muy pregunta. fácil hablar como ya con estos slangs que damos por hecho, pero al que no sepa, Monthly Podemos Active hacer Users un poll. Sí, dale, dale. sí, sí, son los usuarios activos que se tienen todos los meses, que obviamente es lo que quieres mantener. El CPA es el costo por adquisición, es decir, cuánto te cuesta traer un usuario. Y growth, pues obviamente el crecimiento que va teniendo todos los meses. Pero si hay algún término que de repente por ahí les salte que no conocen, pónganlo en el chat y les explicamos, porque de repente aquí se vuelve como un slang marketero y de repente alguien que está diciendo nuevo puede ser un poco abrumador. Dafne, es por eso que eres practitioner en colectivo, justamente por momentos como este. ¿Hay algo más que hemos quizás mencionado que no entendieron? O sea, todos cuando hablamos del funnel, sabemos de qué etapas del funnel estamos hablando. Ahí estamos. Y ya tenemos nociones de growth. Vamos a ver cómo va esa votación. Dafne y Nacho, ustedes no pueden votar ahí, pues. Tienen que, tienen que abstener. Estamos casi mitad a mitad. Ok, entonces creo que como estamos mitad a mitad, vamos a, justamente para los que están acá escuchándonos, vamos a tratar de explicar los términos con un poco más de lentitud. Eh, Ahí justo están preguntando en la frente de branding qué tipo de métricas se mide year over year, Dafne. Pero entiendo que más bien van a las métricas más abajo, ¿no? ¿Y cómo impactan esas métricas? Exacto, es que a diferencia de la parte de growth per se, que ves mucho la parte de adquisición, en la parte de branding lo mides como en awareness. Entonces son como dos estrategias totalmente diferentes, pero en general no solo en Visa, como se mide awareness o branding en las compañías, sobre todo es con un brand recall
que eso significa que tanto la gente recuerda la marca después de haber visto un anuncio. O con ad recognition, qué tanto la gente ubica un anuncio y, por ejemplo, de repente hay empresas que cuando haces los estudios para medir realmente el éxito de la campaña, tú tienes este ad y le quitas los logos de la marca y la gente tiene que reconocer el anuncio que es tuyo. Por ejemplo, si yo te digo, osos polares en Navidad con bufanda, ¿qué marca se les tiene en la mente? ¿La ponemos en el chat? Sí, sí, pongan en el chat, así, en Coca-Cola. Navidad, exacto. Coca-Cola, sí. No, tú, sí, la marca, lo tienen aquí. Entonces, lo que uno mide en branding es que realmente la gente ubique no solo el anuncio, pero también como que ya vayas haciendo esta construcción de marca y entonces que la gente lo empiece a ligar a tu marca sin ni siquiera ver el logo. O sea, yo solamente les lancé Oso Polar Navidad y lo saben. Entonces, eso es más la parte de branding, que es como la parte upper del funnel. Y se mide con estudios, sí, se mide con estudios. Pueden ser con BrandLift, cuando haces alguna pauta con Google, con Meta. Ellos tienen estudios especiales que hacen esto, o también hay agencias como Ipsos o Nielsen que hacen estudios particulares para toda esta medición. Entonces, de ahí es donde lo tienes. Y tú vas también decidiendo la prioridad de las marcas, ¿no? Puede ser el brand recognition, el ad recall, la preferencia, la diferenciación. O sea, te miden un montón de cosas y tú como marca decides qué estás priorizando más, ¿no? Una marca que probablemente como Coca-Cola, pues el ad recognition tal vez no sea su marca principal porque todos la reconocemos, pero tal vez le interesa un montón la diferenciación o la preferencia versus competidores. Entonces, tú ya decides qué KPI es el más importante. Pero a ver, Daphne, Rocío. acá te tengo que preguntar porque justo iba a preguntar que nos cuenten un poquito más cómo llegan a donde están ahorita, pero escuchándote hablar sobre marca, ¿siempre has trabajado en marca? Cuéntanos un poco cómo llegaste a estar ahorita en Visa liderando esta parte, porque creo que tu historia también es bien interesante en ese sentido. Súper. Bueno, a ver, yo de entrada no estudié marketing. Yo quería estudiar relaciones internacionales y ciencias políticas. Y mi papá me dijo, no vas a estudiar eso. No sé si pasa en sus países, aquí antes en mis tiempos pasaba. Entonces, como que me dijo relaciones internacionales, comercio internacional, algo tiene internacional ahí. Entonces, como que entré a comercio que nada tiene que ver con marketing, nada tiene que ver con ciencias políticas y empecé ahí, ¿no? Entonces mi primer trabajo fue 100% de logística, ¿no? Y la verdad es que, pues me gustaba, pero no tanto, esa es la verdad. Pero siempre había sido muy buena para organizar eventos, y como que me gustaba esa parte, pero a la par me fui a trabajar a Disney en Orlando porque también era un sueño que tenía desde chiquita. Y ahí veía cómo hacían toda la parte del backstage de Disney, que ya se imaginarán estas producciones gigantes, cómo toda la parte de la publicidad, cómo hacían las convocatorias, cómo en un día el parque se transformaba. Entonces, cuando regresé a México, yo quería dedicarme a eventos y literal googleé a todas las agencias que encontré en Google, así de que empresas que hacen eventos en México y empecé mi camino en marketing. Yo les estoy hablando esto en 2013, donde digital no es lo que es hoy. Entonces empecé mi camino en marketing siendo la parte de cuenta de grandes empresas como Coca-Cola, como PepsiCo, como Laboratorio Roche, MSD, haciéndoles marketing tradicional, activaciones, eventos, BTL, o sea, literal nada que ver, pero ahí empezó mi camino en marketing y mi rol era que nosotros fuéramos la agencia que pudiera hacer todas esas activaciones y que fuéramos ganarme como la cuenta a nivel anual, ¿no? Entonces ahí empecé marketing, la verdad es que me encantó, fue algo que disfruté muchísimo, pero justo empezaba a nacer digital. Y en eso un día me habló un headhunter para una posición y no te decía para dónde. Resultó ser Google. Hice 1000 entrevistas, pero no supe que era Google hasta como la cuarta. Entonces, ya de ahí me quedé y entonces fue realmente cuando conocí digital, ¿no? Y era una parte como de ventas porque trabajaba en New Business Sales, que es como la vertical de Google que traía empresas que nunca habían hecho digital. Eso era posible en 2013, hoy no sé cómo lo manejan y que pudieran invertir mínimo 100,000 pesos mensuales, que para una pyme
o una microempresa era bien duro. Entonces me tocaba jontear y todo, y lo que yo les vendía era Google AdWords. Entonces toda la parte de Google Display, la parte de analíticos, la parte de Search, YouTube, después vino Waze. Y entonces yo aprendí digital trabajando en digital. O sea, literal, O sea, vendiendo digital, vendiendo literal. O digital. sea, No sabía nada, claro. esa es la verdad, pero pues ganas de aprender tenía. Entonces era como, pues ahí te capacitaban y todo, obviamente, y fui aprendiendo conforme fue creciendo. Y también la realidad es que en ese tiempo la industria era tan nueva que muchas cosas fueron surgiendo a la par que nosotros estábamos ahí. Entonces, ese fue mi arranque en digital. Pero era 100% un puesto comercial. O sea, en las oficinas de México son comerciales, entonces tú te acercas a vender como los productos de Google, ya sea de Enterprise o la parte de entry que yo llevaba, y ahí fue donde aprendí. Entonces llegó un punto en el que dije, o sea, yo no estudié nada de esto, hacía offline, estoy en digital, ¿qué hago? Y entonces empecé a buscar como recursos por fuera para realmente poder entender y tener obviamente más conocimientos y empaparme de algo que era muy nuevo en ese tiempo, ¿no? O sea, la realidad es que ni siquiera tenía muchos compañeros en la industria como que me dijeran, oye, esto por aquí, esto por allá. O sea, en las universidades ni se daban ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, ahí fui creciendo, de ahí salté, que es un poco de lo que les cuento en la historia, que les pusieron el link por ahí, y me fui a Mercado Pago, y en Mercado Pago, ahí fue donde conocí Growth, esa es la realidad. Venía de un puesto muy comercial en Google, y hoy ustedes ubican Mercado Libre y Mercado Pago, pero perfecto, ¿no? O sea, creo que la mayor parte, o por lo menos si viven bueno, en Latinoamérica es muy fuerte, pero en Argentina, México, Brasil es fuertísimo, Colombia también, pero yo los invito a remontarse a 2018. Nadie sabía que era una fintech. Medio escuchabas por ahí, medio se escuchaba el, la palabra growth, hacking, o sea, eran términos súper nuevos y como que justo me invitaron a participar ahí, a hacer entrevistas y yo no entendía ni qué era una fintech, esa es la realidad. O sea, no entendía en dónde vive el dinero, pero cómo haces la transacción, pero entonces el banco. Y entonces mi reto era, vente a una fintech, hacerla crecer, hacer growth marketing. Y yo por dentro, ¿y qué es growth marketing? Entonces, la verdad es que fue un salto mucho de fe porque tenía muchas ganas de seguir creciendo en Google, me encantaba y lo mismo les digo, ¿no? O sea, posiciones en 2018 donde Google era Google. O sea, hoy en día hay un montón de empresas que te dan muchos beneficios como ellos, pero en ese tiempo no había nadie. Y entonces todo el mundo me decía, estás loca, pero ¿por qué dejas Google? Es la mejor empresa, todo el mundo quiere trabajar ahí. Y sí, o sea, es una gran empresa, pero yo tenía como esta hambre de más, ¿no? Entonces me voy a Mercado Pago, en donde empiezo a trabajar con gente de producto, me empiezan a hablar de funnel, pero ya en estos términos de los monthly active users y el churn y el hero, y yo no entendía absolutamente nada. Ahí empecé a conocer The Growth, ahí realmente aprendí también como en Google sobre la marcha, cómo hacerlo, qué hacer y cómo se medía, a trabajar con un montón de equipos, que también eso lo vemos en el curso, pero no solamente estás haciendo como el marketing tradicional, o sea, la parte de la experimentación, que es como el fundamento de growth, empieza a surgir en todos los equipos que son súper interdisciplinarios en las compañías. No me va a dejar mentir Nacho, pero no solamente haces tu campaña, o sea, te hablas con el de ventas, pero te hablas con el de producto, pero te hablas con el de UX, todo para generar un crecimiento en lo que estás buscando, en un growth y hacer optimizaciones y todos iteramos juntos, ¿no? Entonces ahí es donde llegué a growth. Después pasé a Nubank, en donde también hice prácticamente lo mismo y ahora del lado de Visa, como les digo, es una mezcla más enfocada hacia brand, ¿no? Pero en realidad mi mundo growth nació después de Google en Mercado Pago y en Nubank. Entonces es una mezcla y la verdad es que sí al inicio era súper aterrador, así como les pregunté ahorita, ¿saben qué es un CPA? ¿Saben qué es un MAO? Yo no sabía. Yo no sabía y llegué mi primera semana a leer puras acrónimos y yo decía, traduzcanme esto, por favor, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que me dicen, me van a correr. Y entonces yo decía, ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué no escuché a todo el mundo que me dijo, quédate en tu Quédate en zona de Google. confort y
no me arrepiento de nada, fue la mejor decisión que tomé, es donde más crecí, o sea, yo creo que eso fue lo que me dio las bases que tengo hoy en día y me encanta Growth y poderlo compartir con ustedes porque la verdad es que es un mundo increíble. Nunca te aburres de Growth. Es muy pesado también, es mucha la presión, pero es muy, muy enriquecedor. Creo que va a un ritmo que no es como usual, no se ve mucho en otras áreas. Entonces, efectivamente. Nacho, cuéntanos tú. De hecho, conozco menos de tu historia, así que estoy muy curiosa Claro. que nos cuentes un poco sobre cómo ha sido tu trayectoria para llegar a donde estás ahorita. Claro, mil gracias. Pues yo tampoco estudié ni marketing ni nada relacionado a growth y mi camino fue un poco menos proactivo que el de Dafne definitivamente, un poco accidentado, pero increíble. Yo básicamente estudié, soy ingeniero industrial y mi carrera sí empezó siendo eso, o sea, fui supply chain manager en una empresa, ya sabes, haciendo compras de materiales y programación de la producción, y todo eso y que valga, perdón, no sé si esto aplica a los que están aquí que saben o que hacen growth o a Dafne también, pero yo sí pude relacionar muchas cosas de las que estudié y las que trabajé antes con growth y creo que tiene que ver con el hecho de que es un poco difícil poner la raya en dónde termina el trabajo de growth, porque tal vez growth es un concepto en donde aplica en realidad no nada más en marketing y sí, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, mi estructura como de ingeniero me ayudó mucho al trabajo que hago actualmente, ¿no? Pero bueno, regresando a la historia, un día básicamente renuncié a mi trabajo de supply chain manager que no me gustaba y realmente no estaba seguro qué quería hacer. Decidí emprender, hicimos una amiga y yo y después otro amigo más un pequeño emprendimiento que era una empresa de hacer carpooling dentro de empresas, se llamaba Ventones y básicamente lo que hacíamos era eh, eh, habilitar una red en internet privada para las empresas para que sus empleados hicieran unas rutas planificadas y pudieran compartir el coche, ¿no? Imagínate un Google Maps que te hace un match con rutas de otros compañeros de trabajo. Entonces teníamos a clientes como, no sé, Costco, eh, universidades, sí, un montón. Nos fuimos a Chile. Bueno, yo tuve que vivir en Chile un tiempo, y fue increíble y definitivamente ahí fue donde entré en el mundo de growth sin saber que existía. Yo creo que en ese momento no existía el concepto o sea, de growth tal cual, ni tampoco creo que ni startups, ¿no? O sea, aunque estábamos en ese mundo, no sé si ya se usaba el término, pero bueno, inevitablemente pues tuvimos que empezar eh, no sé, experimentar, ¿no? Y que por cierto bien lo dice Daphne, ¿no? Eso es con lo que empiezas, experimentar con medios digitales, ¿no? Y entonces pues yo aprendí todo lo que Daphne aprendió de manera estructurada, yo lo aprendí pues cometiendo muchos errores, ¿no? Moviéndole a Google AdWords y a los Facebook Ads y este tipo de cosas en una escala súper chiquita, pues iterando y creciendo, ¿no? Pues bueno, en Aventones ese era uno de mis trabajos, ¿no? Pero tenía muchísimas cosas, era founder, entonces habría que hacer muchas cosas. Después la empresa la vendimos a una plataforma de ride sharing más bien que carpooling, que se llama BlaBlaCar, es una empresa francesa que sigue teniendo presencia en México, no es muy grande, pero bueno, es una plataforma para compartir el coche en viajes de larga distancia. Eh, Estuvimos 2 años el equipo de Aventones en BlaBlaCar, después BlaBlaCar decidió cerrar sus oficinas en México, aunque sigue operando. Tuvimos ahí unos buenos wins, pero fue difícil también. De BlaBlaCar me fui a una plataforma de compraventa de autos usados antes de Kavak, que se llamaba vendetuauto.com. Tiene un modelo distinto de negocio y muy interesante. Creo que es el trabajo más divertido que he tenido. Básicamente lo que hacemos era comprar los autos a personas, ¿no? O sea, como Kavak, pero la manera de venderlos es un modelo de subasta en tiempo real por una aplicación a revendedores de coches, ¿no? A lotes, agencias, a lo que le llamamos coyotes en México.
Es el modelo que, digamos que nosotros o esta empresa lo inventó. Es la primera vez que un lote compraba un coche sin verlo físicamente. Y bueno, ahí también me tocó aprender mucho sobre la marcha porque, por ejemplo, hacer este tipo de estrategias B2B hacia los dealers era algo que yo para nada estaba acostumbrado. Siempre había hecho algo relacionado a los usuarios, ¿no? Entonces, me tocó hacer de los dos lados en esa empresa. Creo que sí es el trabajo más divertido que tuve. Y bueno, creo que, digo, no sé si me daría tiempo, pero he estado en startups desde Aventones hasta ahorita. Amazon creo que es no sé si llamarlo startup, claramente es corporativo, pero trata de comportarse como una startup en ese sentido. He estado en empresas, digamos, tech desde entonces. Bueno, después de Vende tu Auto me fui a RappiCard, a la tarjeta de crédito de Rappi. Eh, de ahí me fui a Odeta, que fue Odeta era una plataforma también bueno, y no lo conté, ¿no? Vende tu Auto se convirtió en una plataforma que se llama OLX. Hace poquito cerró, desafortunadamente, ya después de muchos años que yo estuve. Pero Odeta, que fue la que estuve después de Rappi, era como un spin-off que platicamos en Vende tu Auto. Es cómo le hacemos para conectar a las personas y que vendan y compran y vendan autos sin que tenga que haber un intermediario que tenga un take rate tan alto, ¿no? Entonces, eso era lo hicimos, ¿no? No lo logramos, al final nos ganó el tiempo, pero fue una experiencia increíble. Después de Odeta estuve en Caropay, que es donde estaba ahí cuando creo que nos conocimos, Chris. Caropay es una wallet digital. Uf, ¿sí me escuchan? Es que veo a Chris, sí, Sí, congelada. sí, ¿Sí, verdad? sí. Creo que Ah, ya. soy yo la que se está congelando, pero yo los escucho perfecto. No, Sí, ya. sí. Entonces, CaroPay es la wallet digital de Telcel. Básicamente es una wallet que te ayuda a hacer pagos de servicios y al mismo tiempo tienes una cuenta bancaria para poder hacer, digamos, uso de ella como una tarjeta de débito, ¿no? Y de ahí, bueno, ya estoy ahora donde me moví a donde estoy ahora, que es en Amazon Music. Entonces, pues bueno, creo que yo en mi caso he aprendido de manera muy empírica el trabajo que he hecho. Ha sido siempre un poco siguiendo la corriente, pero al mismo tiempo tratándome de documentar solo, ¿no? Casi nunca lo he hecho como de una manera, digamos, formal. Creo que lo voy a haber hecho en algún punto. Pero creo que sigo aprendiendo y como un poco en Amazon hay un dicho se dice mucho que es It's always day one, ¿no? Entonces para mí It's always day one, o sea, siempre es el día uno porque pues creo que sigo aprendiendo y para todos los días hay cosas nuevas, ¿no? Esa es mi historia. Ahí tengo una pregunta de follow-up para ti, Nacho, pero antes de eso quería, o sea, creo que algo que pasa muchísimo, sé que me ven un poco cortada, algo sucedido, he tenido muy buenas reuniones todo el día y justo cuando tenemos el evento del internet me falla, pero puede ser que hayan personas en el edificio streameando el partido, puede ser eso la sobresaturación de la red. Eh, Algo que pasa muchísimo, no solamente en growth, pero en general, ¿no? En product management, en muchas cosas que enseñamos en colectivo, es que quienes hoy son, diríamos, más expertos o tienen más horas de vuelo, les ha tocado a casi todos empezar sus carreras muy empíricamente y aprendiendo de manera bastante orgánica, ¿no? Porque son conceptos, puestos, áreas, formas de trabajar que no existían hace 10 años, hace 15 años, no hay carreras universitarias, ¿no? Algo que es muy curioso en colectivo es que me acuerdo que hace como 2 años en nuestro programa de Growth Marketing empezaron a inscribirse o intentar inscribirse un montón de estudiantes universitarios, ¿no? Y los perfiles que suelen aprender con nosotros son perfiles que ya tienen unos 3, 5, incluso 10, 15 años de experiencia de laboral. Entonces era un poco extraño. Y cuando les preguntamos por qué se están metiendo a Colectivo 23, ¿no? Eres un estudiante a tiempo completo. La mayoría, de hecho, eran estudiantes de marketing que como en sus universidades no enseñaban growth, decían, oye, pero estoy haciendo mis prácticas y me están hablando justamente estas palabras que mencionaba Daphne, ¿no? El FAN, el CPA, los Monthly Recurring Users. Entonces, y nos estamos dando cuenta que en la universidad no nos están enseñando, ¿no? Entonces creo que es algo bastante común que, ¿cómo se llama? O sea, hay mucho aprendizaje empírico.
Nacho, quería solamente aprovechar porque de hecho tu experiencia es bastante interesante porque te ha tocado muchos retos de growth puro duro, o sea, te han entregado un producto, un servicio, te han dicho, crece esto en el mercado, ¿no? Como que haz que esto, Rapicard, entiendo que estuviste desde que se lanzó desde cero, entraste cuando ya estaba, sé que No, ClaroPay también la tenías, lanzamos, sí. ya, entraste y lo lanzaron, bueno, tu propio startup. Así ya como se llama Growth Sin Filtros, cuéntanos, tienes que tener una historia así no sé, de un error enorme que cometiste en una de estas escalamientos o en esos intentos de crecer, así para que todos podamos aprender, quizás no cometer el mismo error. Ahí, Dafne, te voy a hacer la misma pregunta, así que puedes ir pensando. A Tengo, Nacho lo agarré más frío. tengo muchísimos, muchísimos. Yo creo que en términos de magnitud, creo que donde más aprendí con errores fue en Rappi, de alguna manera por digamos, la dimensión de las cosas, el presupuesto, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre una de las cosas uno de los errores que hicimos, no sé si llamarle error, pero definitivamente tuvo consecuencias, ¿no? Nosotros en Rappi, bueno, Rappi, la parte de delivery, que es el negocio core de Rappi, pues tienen una plataforma en donde donde digamos que los que manejan promociones eh, meten, digamos, parámetros de promociones para decir, ok, voy a poner un descuento en McDonald's, hacer esto, tal, porque tiene un deal con ellos y lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros lo que estábamos buscando era, pues justo growth hacks, ¿no? Tremendos. Y yo conseguí acceso a esta plataforma, no me acuerdo cómo le hice porque no tenía por qué tenerlo. En Rappi además se favorece mucho este tema de, pues hazle como puedas, ¿no? O sea, no es muy protocolario, ¿no? Entonces, de alguna manera te facilita eso. Eh, y lo que decidimos hacer era una promoción en donde si tú hacías tu primer compra con tu RappiCard en cualquier cosa en Rappi, que fuera de hasta creo que 500 pesos, que son $25 para los que no están en México, dábamos el 90% de descuento. No, creo que era menos, creo que era 300 pesos. Y 90% de descuento para no regalarlo, ¿no? Y para que activaras tu tarjeta. Total que obviamente o sea, tuvimos una cantidad de activaciones de tarjetas impresionante, ¿no? Porque no estás hablando de colocar tarjetas, estás hablando de activarlas, ya tener la primera compra y aparte ya teníamos como un plan para hacer el follow-up de retención. Sabíamos que ahí iba a haber un problema. Pero el tema es que pues muchos restaurantes y partners de Rappi pues no tenían idea y el mismo Rappi en el equipo de delivery tampoco estaban muy al tanto. Y entonces pues es como de repente, no sé, llegaba McDonald's a decirle a Rappi, es como, ¿por qué tienes mis hamburguesas a 10 pesos, güey? ¿No? O sea, y aquí fue, o sea, obviamente lo pagamos nosotros, ¿no? Y eso sí estaba bien hecho, la parte obviamente financiera, las partes relacionadas, toda esta parte, pero causó muchos problemas comerciales dentro del equipo de delivery, ¿no? Entonces, al final creo que tuvimos que no terminar la campaña, digo, no pagarla, moderarla, la afinamos, después hicimos ya segmentaciones, etcétera. Pero bueno, creo que sí, fueron de alguna manera cosas que no fueron torpes en ese sentido, ¿no? Como que te abalanzas a tratar de hacer cosas que cambien el curso del camino y sí lo hacen, pero a veces pues tienen este tipo de consecuencias. Y como esa tengo bastantes más historias. Sí. Creo que algo que pasa un montón. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí, Sí. allá. Algo que creo que pasa mucho, creo que a veces en growth vas tan rápido porque claro, al final growth es si quieres crecer, ¿no? Growth igual crecimiento en castellano. Creo que hay mucha presión por avanzar rápido. Entonces, justamente la historia que contaste, Nacho, o sea, yo tengo muchas así, de cosas que nos ha pasado en colectivo y que también he escuchado de practitioners de growth. Y creo que es que al final quieres ir rápido y haces ir rápido también significa romper algunas cosas, ¿no? Y algunas cosas como que se pueden ahí desconectar. Ahí no sé, Claro. Dafne, si tienes alguna historia que nos quieras compartir de así uno de tus principales llamémoslos aprendizajes que has tenido aplicando growth. Tengo varias, o sea, ahorita que lo mencionas me acuerdo y me da risa porque en ese momento fue pánico.
pero hoy lo digo con mucha alegría y me da risa. Pero bueno, a los que saben de growth y a los que no, realmente cuando tú empiezas a ver la estrategia, o por lo menos en mi caso, que siempre me llegó la oportunidad de construir de cero los productos, primero querías adquisición, adquisición, adquisición. Entonces ahora ya que tenías usuarios era activación, activación, activación y luego retención, 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 hasta que ya hacías como una estrategia toda conglomerada, ¿no? Entonces, mi caso en esta anécdota es de Point Blue, que Point Blue es el lector de tarjetas de crédito y débito de Mercado Pago. Entonces, nosotros lo que nos encargábamos era de vender los lectores y después que los vendías, pues justamente como decía Nacho en su caso, lo que queríamos era que se activaran, ¿no? Porque pues de repente veíamos que hacían como una transacción de 10 pesitos de prueba, a ver cómo funciona. Piensa en esto 2018, la bancarización antes de la pandemia, o sea que era rarísimo que tuvieras que un changarrito, una tiendita, cobrara con tarjetas. Hoy probablemente lo normalicemos más, pero en ese tiempo era un sueño, se los juro. Entonces, venía una de las promociones que también hacíamos y al igual que, como dice Nacho, o sea, eras growth, pero te tocaba hacer todo. Entonces, estábamos como en una mesa de trabajo y, oigan, ¿cómo hacemos para que activen? No, pues bueno, vamos a hacer... eh, a las personas que activen en cierto mes, les vamos a quitar la comisión de lo que les cobramos, ¿no? Entonces, en ese tiempo era 4.05, sí, un 4% ya con IVA incluido, ¿no? Entonces, pues imagínense cada transacción que le estés quitando eso, pues la gente no quiere. Entonces, lo que decíamos es como, bueno, si compraste tu lector y no lo has activado y en los próximos 30 días lo activas, yo te devuelvo la comisión, ¿no? Pero no pensamos que fuera bueno, no pensé que fuera a tener el éxito que tuvo. Entonces, hago un disclaimer aquí. No sé si saben qué es SQL, no sé si saben qué es hacer queries, yo no sabía. Hacer queries es hacer código en una cosa que se llamaba Alation, mi peor enemigo, en donde tú codeas todo para que el sistema te dé información. Es como para un programador es el ABC, para mí era hacer una integral. Entonces tuve que aprender en Mercado Pago a codear queries, porque eso era lo que me arrojaba los resultados, ¿no? Cuántas activaciones, cuántos montos, esa era una opción. Y luego había otra plataforma que ya no me acuerdo cómo se llama porque nunca supe usarla, que te daba la misma información, ¿no? Entonces, yo, increíble, mandé mi mail, un montón de opens, un montón de clics, activación, 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 y yo está espectacular, bruto. Llega el día que había que pagar, ¿no? Porque además de todo, no es como que en automático se hiciera. O sea, ustedes ven una compañía sofisticada y por atrás eran puros Exceles y Dafne haciendo 100 pesitos a este, 20 a este, 50 a este y así como lo escuchan. Entonces, llega el día de pago y entonces, pues, ¿qué hace Dafne? Saca a todos los usuarios que activaron por primera vez su Point Blue con su 4.05, entonces monto de transacción 405. Cuando vi lo que iba a hacer de devolver, o sea, me fui para atrás. Me había echado el presupuesto como de 4 meses y yo no sé hacer queries. Obviamente lo hice mal. No puede ser estos millones. Vuelvo a hacer la query otra vez. Yo así, verde. Y dije, no, seguro algo estoy haciendo mal. Entonces voy con el más crack de la oficina que sabía hacer queries y entonces me corre la query, él la volvió a armar solo. Me dijo, no, Daf, ¿estás bien? Y yo, no, no puede ser, por favor, dime que es mentira. Y entonces se va a la otra plataforma y me dice, a ver, vamos a sacarlo por la otra plataforma, chance hay un error, algo no estamos viendo, y lo saca y no, y literal eran millones de pesos. Y yo así, infartada. Y yo, ahora, ¿cómo le digo a mi jefa que me gasté el presupuesto? Eran literal de 4 meses. Y estaba la verdad muy estresada. Pero creo que una de las cosas que tiene Growth es que también te hace pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces dije, a ver, no. Yo hice una proyección y no es posible que se me haya ido así. O sea, venía yo viendo números y por eso hice como ese cap, o sea, algo no me checaba. Y después me di cuenta que le estaba dando el beneficio a todas las personas y no había filtrado a los que realmente habían abierto el correo. Porque una de las cosas para la Ah, es que hubieras visto la promo, no que yo te regalara el dinero just because.
Entonces ya cuando hice esa reducción, mis cálculos eran acertados con lo que redimí. Pero entonces ya yo aparte soy así, de que me llega el golpe y resuelvo y luego lo cuento y me río, ¿no? Entonces ya después le conté a mi jefa, ya saben, en la junta semanal de, ¿y cómo va toda esta semana? Y yo, Marce, te tengo que decir algo, no te asustes, ya lo arreglé, pero casi me gastaba el presupuesto de 4 meses, entonces ya después ya todo fue risas y anécdotas, que bueno, se soluciona pues, ¿no? Pero en ese instante fue de que mucho pánico y lo mismo que les digo, tantas cosas nuevas de hacer queries que no sabía y yo estaba creciendo con el equipo de growth y de adquisición, nadie sabía hacer nada, o sea, literal todos éramos nuevos, éramos un equipo de gente de 27 años en un monstruo como Mercado Pago que es hoy en día, pero en aquel entonces era nuestro bebé, entonces era, o sea, todos los lunes hacíamos como un backlog de experimentos. Que si hace esto, que si se comporta así, que si no sé qué, hagan los cálculos, cómo se repaga, pero que no nos afecte en el P&L. Entonces, todo era un tema de experimentación constante y pues obviamente querías que funcionara y como dices, quieres resultados súper rápido y justo a veces como que no nos deteníamos a pensar tal vez tanto, pero la naturaleza del negocio así lo pedía, ¿no? Entonces, digo, hoy me río, está chistoso hoy, pero bueno, al final lo que les quiero decir es como todos cometemos errores, la intención es no cometerlos tan grandes y hoy ser, o sea, ese tipo de experiencias después me hizo pensar muchas cosas en las estrategias que hice a futuro, ¿no? Pero bueno, y como esas historias, tengo varias, así que Creo que igual, o sea, creo que todos acá probablemente hemos pasado por un momento donde se nos baja la presión y dijimos, uy, ¿qué hicimos? A veces realmente nos pasó algo y a veces puede pasar como en tu caso, Dafne, que te das cuenta que efectivamente no fue. Eh, pero honestamente creo que son esos errores o aprendizajes que justamente es eso, ¿no? Porque cuando algo te pasa así, usualmente ya no te pasa dos veces, ¿no? Como que aprendes a revisar dos veces el modelo, asegurar que el número te haga sentido, etcétera. Gracias, Giovanna, porque justo les iba a decir, estamos, o sea, tenía como una lista de 5 preguntas, pero para variar me fui por otro lado y me encantó lo que nos estaban compartiendo. Entonces iba a preguntar si que ustedes que están acá conectados tienen unas preguntas para ustedes. Vi que Giovanna puso, ahora existen herramientas más automatizadas para esos cálculos o sigue siendo necesario hacer consultas en los sistemas con cruces manuales. Creo que depende de la empresa también, ¿cierto? Y qué plataformas están utilizando. sí, o sea, por lo menos en este caso, cuando nosotros empezamos, literal era, o sea, Dafne contra el mail, contra los términos y condiciones y literal dispersando el dinero. Conforme la empresa fue creciendo, surgió algo que se llamaba Melitools, que justo ese error no solo lo tuve yo, hubo muchos en la región que tuvieron algo similar y entonces eso ya tenía candados. Entonces, si la herramienta detectaba que la promoción se consumía en ciertas horas, tipo te mandaba una alerta porque no era normal, ¿no? O porque estaba siendo muy acelerado. O tú le podías poner el monto máximo de redención, ¿no? Entonces, yo ya no tenía que estar checando porque literal checaba manual de que cada hora que no se me fuera a pasar el monto porque no había ese candado para que en cuanto llegara el monto que quería redimir, máximo, la pagaba. Entonces después Ya, eso se claro. fue simplificando. Hoy en día supongo ha de haber mil cosas más, pero puntualmente en Mercado Libre las herramientas eran in-house, no contrataban software, tenían su propio equipo de ingenieros que lo hacían y sí evolucionó, ayuda, ¿no? Pero si tú le das mal las reglas o las instrucciones a esas herramientas, igual puede haber error. Entonces, te ayuda la tecnología, pero tienes que tener muy claro qué hacer y hasta dónde. Ahí, Nacho, no sé si quieres sumar, sí, justo, ¿qué herramientas No, recomiendas o ves que son no, súper yo creo que, útiles? a ver, yo creo que en los casos con los que platicamos Dafne y yo, y sobre todo en el de ella, ¿no? Normalmente no van a ver las herramientas desde el principio si estás innovando, o sea, si estás haciendo algo, o sea, creo que Dafne estaba haciendo algo que nadie nunca había hecho antes, que iba seguramente a romper muchos paradigmas y después iba a convertir en algún tipo de estándar, evergreen, eh, campaign o algo así y iba a ayudar. Pero si es la primera vez que se trata algo, pues no existe la herramienta que te permita automatizar y asegurar todo. Entonces, y lo que va a pasar es que, no, ahí Dafne me va a ayudar a confirmar, pero
después de que tienes una necesidad recurrente y justificas la necesidad de tener algo que te permita, o sea, que te ayuda a automatizar, asegurar y reducir tiempos, etcétera. Entonces ya los equipos correspondientes, que puede ser, pues no sé, Tech, BI y este tipo de equipos en empresas igual grandes que manejan herramientas internas, pues entonces se justifica el que te ayuden y te construyan este tipo de herramientas, ¿no? Digo, también se pueden contratar, evidentemente, pero a mí me pasaba igual, ¿no? En Rappi, pues, oye, ¿quieres averiguar cuántos usuarios tienen esta segmentación y qué no sé qué y qué tal? Pues aviéntate un query. No sabes hacer queries, pues aprende a usar SQL. Llega un punto en donde dices, oye, es que necesito hacer esta query y necesito hacer esto cada día. Entonces ya, pues llega alguien y te dice, ok, te voy a ayudar a hacer un reportito en Power BI o en una de estas herramientas de data visualization que ya no tengas que hacer el reporte todos los días. A mí esa es la manera en la que me ha pasado normalmente, no sé. Oye, y pensando en si es que hubiese existido ChatGPT en, no sé, hace unos 10 años cuando estaban pasando por todo esto, hubiese sido más fácil, ¿no? O sea, todas estas Claro. cosas que están, sí. O sea, ahí creo que tienes tu copiloto y te van avanzando. A ver, Fer dice, no, perdón, José Carlos, en las empresas que han mencionado qué prácticas de Open Innovation aplican, hacen alianzas de investigación aplicadas con universidades. Está interesante. ¿Todos saben qué es Open Innovation? Quizás no. ¿No? Open Innovation, de lo que tengo entendido, es cuando las universidades, es decir, cuando las empresas, en vez de hacer solamente innovación interna, o sea, tener su área de innovación o como que sacar productos, proyectos innovadores, hacen alianzas con otras empresas, usualmente son startups, pueden también ser universidades, y un poco que como que delegan ciertas cosas de innovación hacia afuera. Entonces hay equipos de afuera que trabajan retos de la organización. Me imagino, José Carlos, tu consulta también es para ver si es que hay oportunidades o en Visa o en Latam, pero no sé si Dafne y Nacho saben si existe algo similar de ese tipo. Eh, bueno, perdón, me adelanto. En mi caso, en Amazon, en Music no, la verdad, pero sé que por ejemplo, en negocios como AWS, hacen esto, tienen muchas, digamos, trabajan mucho con startups y son sus clientes, entonces de alguna manera se crean este tipo de trabajo colaborativo, hackatones, y también incluso ciertos outsourcean muchas cosas, ¿no? Desde AWS a startups. Luego hasta las compran. Entonces, no tengo mucho del detalle, pero bueno, claro, José Carlos, si quisieras, te puedo investigar más y platicamos. Music es como una mini startup dentro de Amazon, así que es al revés para mí. Sí. Claro, tú eres el inner innovation de Sí, Amazon. yo soy el que pide favores a todo el mundo, ¿no? O sea, Ahí más bien. andas rompiendo cosas, Nacho. Sí, Pero hace una pregunta que es válida, ¿no? Porque es verdad, yo no lo conozco tanto, cuéntanos. pero sí tenemos en colectivo varios clientes que son banca, y es verdad que especialmente los bancos tienen un montón de reglas bastante estrictas sobre el uso de IA. Entonces, justo con la pregunta que les hice, ¿no? La pregunta de cómo hubiese sido sus carreras si es que hace 10 años había GPT y podían meter todas sus preguntas, dudas, necesidades de ayuda técnica ahí. ¿Cómo funciona? O sea, hoy, ¿cómo utilizan GPT o Claude o lo que sea que están utilizando y qué tanto les impacta la productividad y eficiencia en sus trabajos? Pues Había en Visa, Watson, sí. la realidad es que, como bien dices, al ser un tema financiero, tiene bastantes candados. Entonces, tiene muchos bloqueos y utilizamos Copilot y hay una versión especial para Visa. Entonces, tampoco crean, o sea, claro que le explotamos hasta donde los términos de seguridad funcionan para nosotros, pero no es como que yo pueda abrir ChatGPT en mi computadora ni nada. O sea, está bastante limitado, pero es un tema pues obviamente de seguridad, ¿no? ¿Y cómo hubiera sido mi vida en 2018 cuando no sabía corear? O sea, creo que me hubiera ayudado bastante, pero también, o sea, no es algo que me hubiera gustado, entre comillas, porque no hubiera aprendido como aprendí. O sea, literal, así como decía Nacho, ¿no? O sea, un día necesitabas un reporte y pues no sabes SQL,
agárrate un libro, googléalo, pégate al que más sepas y al que más confianza le tengas y aprendas. Y creo que eso es parte como de lo que me hizo crecer tanto. Entonces, yo obviamente no estoy en contra de nada de inteligencia artificial, pero sí creo que tenemos que tener un límite en el que sigamos utilizando nuestros cerebros, porque si no es bien fácil apagarnos. Entonces, utilícenlas mucho a favor de todo, pero no dejen de pensar, porque de repente como que las máquinas se empiezan a consumir esa parte de pensamiento lógico y es muy importante, pero claro que me hubiera ayudado muchísimo en aquellos entonces. Es que es verdad, cuando nos enfrentamos especialmente a un reto quizás más técnico que no sabemos cómo desarrollar, o sea, el nivel de aprendizaje cuando lo logras y lo aplicas es inmenso. Efectivamente, ahora con GPT lo digo porque justo hace 3 días yo me metí a código, a CSS que no sé manejar y con GPT me ayudó a hacer cambios que necesitaba, ¿no? Entonces, realmente te facilita un montón de cosas, pero no aprendes necesariamente. Nacho, no sé si ahí cómo Sí, lo... no, a mí me hubiera cambiado la vida tener ChatGPT en esas épocas porque de entrada hubiera cometido muchos menos errores como el que les conté, pero sobre todo también me hubiera ahorrado, creo que mucho tiempo. Em, Estoy de acuerdo con lo que dice Dafne de que no hubiera aprendido igual o no hubiera aprendido, simplemente hubiera resuelto ese incidente en específico. Ahora, en nuestro caso, en mi trabajo actual, eh, también tengo muy limitadas las herramientas externas. En Amazon tenemos 2 o 3 herramientas de IA sobre todo para cosas como writing. En Amazon escribimos mucho, ¿no? No existe PowerPoint escrito, entonces utilizamos muchas herramientas. Bueno, utilizamos una en particular mucho para esto. Luego hay unas que te ayudan a hacer como síntesis de meeting notes y cosas así, ¿no? No usamos herramientas de IA para preguntarle, no sé. cómo es resolver código o algo así. Exacto, sí, exacto. Y sobre todo, igual, ¿no? O sea, no podríamos utilizar ChatGPT para, o sea, introducirle información del negocio a ChatGPT, creo que, pues no, está prohibido, claramente. Entonces, sí, más bien lo que hace la empresa es tratar de proveernos con herramientas de inteligencia artificial muy específicas para el tipo de actividades que estamos haciendo. Y bueno, están evolucionando, no son perfectas, ¿no? En mi caso, por lo menos. Bueno, esto. Justo puse en el chat, tenemos tiempo para una pregunta más y ahí sí ya los libero, Nacho y Dafne. Más bien, muchísimas gracias. Yo sé que no hice caso a las preguntas que les mandamos antes, pero creo que la conversación estuvo súper buena y estoy de acuerdo con Giovanna que a veces las anécdotas y las cosas que uno vive es muy potente, ¿no? Justamente son esas heridas de guerra que hace que no te quedas solamente en la teoría de qué es growth, para qué es, etcétera, sino vas aprendiendo un poco más la parte, como que la parte más juicy. Entonces, no sé si alguien más tiene una última pregunta para ustedes y si no, yo les suelto la última pregunta de la noche. Vamos a ver si es que alguien ahí se sume a preguntar algo. Voy a ver unos 5 segundos. Ya todos saben usar el chat, ¿ah? Así que no se me pongan. Ya, voy a hacer la última pregunta yo. Esa es una pregunta que hacemos en un montón de espacios de Colectivo 23 y creo que es un poco más mirando hacia el futuro. Ustedes han aprendido bastante empíricamente, imagino que siguen aprendiendo un montón. Si miran los siguientes, ni siquiera voy a decir 5 años, ya 12 meses, ¿qué es lo que más les emociona o les pone como ansiosos aprender, ¿sí? Como profesionales. O sea, ¿dónde están ustedes buscando crecer en sus mismas capacidades con los retos que se están enfrentando hoy? ¿Dónde ven ese aprendizaje, ese desarrollo propio? Lo que más les emociona. Siguientes 12 meses. Pues a mí realmente creo que, o sea, es parte de lo que venimos hablando, creo que inteligencia artificial, porque es justamente lo que ahorita está como muy en boga, y así como en mi momento fue growth y fui aprendiendo empíricamente, hoy hay que incorporarlo de alguna manera y lo digo, no es como que hay que dejar de pensar, pero sí hay cosas que obviamente puedes optimizar, puedes crecer un montón, ¿no? Entonces pero no me quiero quedar atrás, entonces sé que hay un montón de cosas que te pueden ayudar para ciertas verticales en particular, o sea, ya sea diseño, contenido, fotografía, pauta, entonces sacar ese provecho, porque obviamente
el mercado sigue creciendo, la velocidad de las cosas conforme te las piden nunca para, entonces tomar acción sobre ellas, sí me gustaría aprovecharlas, pero como digo, ¿no? Con esa limitante de no dejar de ser pensante. Entonces yo me vería aprendiendo esa parte. Suena un poco cherry, Dafne, pero tenemos varios practitioners que se han vuelto pasajeros. Tenemos un buen programa y se llama AI Tools y Tech Mindset. Y de hecho no es un curso de prompting, o sea, vamos mucho más allá, va muy de los fundamentos de desde cómo se construyó el Internet y cómo funciona un poco los algoritmos, etcétera, para luego poder entrar a la parte más de IA que es más aplicable. Así que ahí va. Dale, Nacho. ¿A ti Sí, qué te provoca aprender? sí, a ver, muchas cosas. Esa que está hablando Dafne es definitivamente una, o sea, específicamente sobre la inteligencia artificial, creo que es pensar en cómo esto modifica nuestro trabajo y en qué nos debemos de enfocar y qué es, cómo podemos priorizar, porque, o sea, qué cosas son las que sí debemos, para qué cosas sí debemos utilizar la inteligencia artificial. Creo que eso me pone a pensar muchísimo, ¿no? Creo que después dices, oye, pues tengo que empezar a aprender este otro tipo de cosas porque muy probablemente en el futuro no voy a necesitar hacer estas otras porque las va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es como el tipo de cosas que yo suelo pensar. Luego están cosas mucho más básicas para mí, la verdad, en términos de growth y del trabajo que hago, o sea, mucho más tempranas, ¿no? Que es decir, bueno, normalmente en growth, en una posición de marketing o de growth, estás pensando, como decía hace rato Dafne, ¿no? De adquisición, después te vas a activación o engagement, después tal, pero después, no sé, para mí luego me tocó estar un poco más, mucho más enfocado en temas de revenue, ¿no? En donde ya pasaste por la parte de adquisición, engagement, haces el flywheel de growth y después ya nada más es profit y revenue y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que ahorita es justo donde dices, bueno, ¿qué sigue, no? Después de esto. Y después también hablando de growth, es estrategias mucho más enfocadas en producto. Y creo que eso es algo que en growth está implícito, tienes que trabajar en el producto y no nada más en estrategias de marketing. Pero creo que en mi caso, por lo menos, tengo como un mar de cosas que aprender en términos de product management y este tipo de cosas desde el punto de vista de growth. Entonces, sí, esos son para mí las cosas que... Súper cool. Sí, También tenemos nuestro programa de Product Management, Nacho, ya sabes. puedo estar. Puedes sumarte. Justo lo que iba a decir y se los aprovecho para decir es como, ahora hace rato que hablamos los dos de cómo aprendimos empíricamente y cómo pues nos fue llevando a esto y quisimos hacerlo, pero no estudiamos esto, no existía y no había nadie que lo hiciera. Creo que yo agradezco y me encanta que Colectivo venga a llenar ese espacio y qué padre, ¿no? Que estén todos aquí, porque creo que seguramente están resolviéndole y ayudando a muchas personas que están en situaciones como las que Dafne y yo estuvimos y que les está cambiando, ¿no? La perspectiva y la vida y tal vez toman una decisión radical en su vida profesional, decir, sí, le voy a entrar porque tengo esto, ¿no? Y Totalmente. padrísimo, De hecho, sí. gracias por eso, Nacho. De hecho, hay muchas personas, nosotros cuando alguien estudia con nosotros siempre les preguntamos por qué. Y no es menor, tenemos un porcentaje no menor de personas que estudian con nosotros porque dicen, ya trabajo en growth o ya trabajo en product, pero nadie me ha formado y quiero tener como esa base, ¿no? Quiero tener ese pequeño como que piso donde pararme. Hay también un montón de personas que terminan estudiando con nosotros porque quieren dar esos giros a su carrera y saben que es una manera, no solamente aprendiendo, pero conociendo a personas, ¿no? Entonces, y creo que algo que buscamos mucho en colectivo es quienes enseñan sean personas reales, ¿no? Sean personas con carreras, con CVs, con historias, con heridas de guerra, porque es la mejor manera para aprender. O sea, hoy en día creo que estamos aprendiendo cada vez menos con los libros de texto. Creo que hay un rol muy importante en las universidades que tienen que cumplir definitivamente, pero cuando ya hablamos de profesionales, nuestras capacidades se quedan atrás rápido, ¿no? Entonces creo que justamente el aprendizaje, creo que lo puso Giovanna, tiene que ser un mindset constante. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Me he divertido muchísimo escuchando, conociéndolos más. Dafne, siento que te conozco porque leí tu historia, pero es primera vez que nos conocemos así en vivo, así que ha sido un gusto. Y Nacho, nuevamente muchísimas gracias por sumarte de nuevo aquí.
Gracias. Creo que hablo de todos, que ha sido un muy buen espacio. Me ha encantado escuchar un poco más sobre los errores que han cometido. Me he sentido menos mal yo, porque creo que también tengo una lista de 15 cosas que hemos cometido errores aquí en colectivo y efectivamente creo que parte de growth es tener el thick skin de saber que van a haber momentos de muy alto estrés y probablemente algunos aprendizajes duros que tener, ¿no? Creo que es parte de. Y creo que eso es algo que está bien relacionado al mundo de ventas, marketing en general, ¿no? Pero growth es como meterle un boost, un acelerador incluso más potente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No sé si quieren cerrar con algún otro mensaje para quienes se quedaron ahora conectados. Y si no, ahí les vamos a pasar por el chat quienes les interesa estudiar con nosotros o incluso conocer más sobre nosotros. Ahí Frank les va a mandar un link. Y lo otro es, siempre digo esto, sigan a Dafne en LinkedIn, sigan a Nacho en LinkedIn. Algo que siempre trato de fomentar es que vayan ampliando sus networks, porque nunca sabes, o sea, nunca sabes qué van a compartir, qué van a decir, y en general creo que es interesante ver y seguir las carreras de personas que están haciendo cosas bastante interesantes, y creo que en el caso de ambos, son como no conformistas, ¿no? Y creo que es bueno en el mundo tener gente que no sea conformista y más bien tenga ¿cómo se dice? Como el coraje de hacer cosas fuera de la caja, ¿no? Así que eso. No sé si quieren dar una último mensaje y con eso estamos. No, pues gracias por escucharnos, por su tiempo. Hay partido, ya nos decía por ahí Cris. Y nada, Sí. yo los invito a que sigan aprendiendo, que no se queden en donde están, porque hay un montón de cosas. Y si les gusta Growth, les prometo que no se van a aburrir. Es súper dinámico, súper divertido. Y lo padre de esto es que al estar basado en experimentación, siempre hay cosas que probar, que testear, que optimizar, y es muy, muy divertido. Y ojalá los pueda ver en alguna de las rutas que tenemos por acá. Gracias. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo, Chris, Frank, y No, gracias a ustedes. mil gracias. Sí, Espero gracias hacer por la la... próxima presencial, ¿ah? Ciudad de México, ya pronto. Vale. Toca otra por ahí. Gracias, chicos. Buenas noches. Vayan a ver el partido los que ven fútbol. Nos Chao. vemos. Bye. Bye.